El Departamento de Derechos Humanos de la Procuraduría de la Administración presenta al doctor Alberto Blanco Uribe Quintero, abogado especialista en derechos humanos, profesor en la Universidad Central de Venezuela. Ha realizado diversas conferencias a nivel internacional. Abordará el tema el derecho humano al ocio en tiempos de confinamiento. Bienvenidos todos. Buen día. Ante todo, mi agradecimiento a los organizadores de este evento por haber tenido la gentileza de invitarme a participar en él y así poder presentar mis ideas sobre un tema que me apasiona. Mi nombre es Alberto Blanco Uribe Quintero, soy profesor de Derechos Humanos en la Universidad Central de Venezuela, radicado en Francia. El tema que me convoca hoy a hablarles es el derecho al ocio, especialmente en tiempos de confinamiento. Pues bien, partimos de la idea de que el derecho al ocio es uno de los derechos humanos fundamentales. Es un derecho además que se encuentra en plena interdependencia con otro de los grandes derechos humanos, que es el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Por supuesto, dada la relación que existe entre el goce efectivo de este derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad y el derecho a la salud emocional particularmente, y por supuesto el disfrute de la calidad de vida. Con la era industrial, el producir al máximo se volvió el valor más importante de la sociedad. Muchos no hemos escapado todavía en estos tiempos a esa idea. Entonces, lo loable en la vida era trabajar. Cualquier cosa que se considerase tiempo libre era objeto de mala vista, era considerado algo negativo. Ha sido difícil deslastrarse hoy en día del mal concepto que tiene la gente de la palabra ocio, cuando incluso se dice que el ocio es el padre de todos los vicios, cuando en realidad es el padre de todas las virtudes. Está hermanado a un elemento fundamental de la personalidad humana, que es la creatividad, sin la cual hoy en día pues seguiríamos andando desnudos por allí, seguiríamos cazando animales con palos y cosas por el estilo. Pues bien, en todo caso, la Constitución, por ejemplo la venezolana, y muchas no escapan al mismo análisis, parten de que el trabajo y la educación son deberes. Es decir, todos tenemos que trabajar, todos tenemos que educarnos, pero bajo los esquemas que presenta la sociedad, el trabajo formal y la educación formal. El ser humano tiene la necesidad de satisfacer otros fines que también son útiles a la sociedad. ¿Cuánto la sociedad no le debe a un ocioso como lo fue Leonardo da Vinci, por ejemplo, en materia de inventar cosas para aliviarnos las cargas en la vida, incluso volar de un continente a otro? Pues bien, ¿cuánto no le debemos a ociosos como todos los artistas, los pintores, los escultores, tantas maravillas que se deben justamente al tiempo libre? Pero bueno, en todo caso, veamos la clasificación que se hace del tiempo en las obras sobre pedagogía del ocio. Se habla, por ejemplo, de que el tiempo se divide en no disponible y disponible. El tiempo no disponible estaría subdividido en trabajo y educación, trabajo remunerado y escuela formal, trabajo doméstico, ocupaciones paralaborales como el desplazamiento para el trabajo o la búsqueda de empleo, y obligaciones no laborales ni educativas, pero que absorben un tiempo que entonces no es disponible, como son las necesidades biológicas básicas, comer, dormir, descansar, etc. Obligaciones familiares, como hacer el mercado, obligaciones sociales, como atender trámites administrativos. Y el tiempo disponible, o maravilla, se subdivide a su vez entre ocupaciones autoimpuestas, como serían, por ejemplo, actividades religiosas, actividades voluntarias de tipo social, en el campo de la solidaridad social, de la militancia política,
en el campo de la formación institucionalizada, cursos varios, cursos de idioma, cursos de cocina, etc. Y también el tiempo libre, ocupaciones no autotélicas, es decir, elegidas, pero sin que tengan una finalidad en sí mismas y sin que generen placer. El tiempo libre estéril o desocupado, que sería el aburrimiento, el tedio, lo que algunos confunden con el ocio. Y finalmente el ocio, que es la actividad que resulta valiosa en sí misma, es decir, que es autotélica y es estimulante, porque produce satisfacción en su realización. El ocio, independientemente de la actividad concreta de la que se trate, consiste en utilizar el tiempo libre mediante una ocupación autotélica y autónomamente elegida y realizada, cuyo desarrollo resulta satisfactorio y o placentero para el individuo, siguiendo la definición Pedagogía del Ocio de Jaume Trilla. Y no hay que confundirlo con la recreación ni con el descanso, pues no es la contrapartida del trabajo ni del tiempo escolar. Cuidado con eso, es muy importante. No es tampoco un recargarse las baterías para volver a esas actividades de tiempo no disponible. Y no se trata de actividades deportivas ni de esparcimiento dentro de la empresa. No tiene nada que ver con el trabajo, no tiene nada que ver con el estudio escolar. El contenido esencial que tiene todo derecho humano, particularmente el contenido esencial del derecho al ocio, reúne tres condiciones, que son el libre ejercicio o libre elección y voluntariedad de la actividad, libertad personal para decidir qué se quiere hacer dentro de una variedad de opciones a elegir. Hay pues un sentimiento subjetivo de autonomía. El segundo es la vivencia placentera o satisfacción, es decir, es una actividad que además de ser libremente elegida, debe también generar placer, debe ser vivida con placer, con entusiasmo, con satisfacción. Y en tercer lugar, debe ser deseable por sí misma, es lo que se llama el autotelismo, y con carácter final. Es decir, que la actividad no es un tránsito para otra cosa, como lo es sí el descanso, por ejemplo, o la recreación. No, se trata de una actividad que es en sí misma lo que se persigue y que genera entonces satisfacción. Entonces, esto es fundamental tomarlo en cuenta. Este es el contenido esencial, es decir, aquello que si quitamos alguno de sus elementos ya no estamos en presencia de este derecho. Cuando necesito descansar, necesito dormir, acostarme, aunque sea a reposar, no es una decisión que tomo yo libremente, es una necesidad incluso de carácter físico y mental que me implica ponerme en cero, sencillamente, recargarme, pero no lo puedo elegir yo y no es necesariamente satisfactiva, aunque sí recuperatoria en muchos casos. Bueno, ¿cuál es el tratamiento que se le da al derecho al ocio en el derecho internacional? Por supuesto, tenemos que partir de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, dictada en el marco de la Organización de Naciones Unidas en 1948. Según esa declaración, en su artículo 24, toda persona tiene derecho al descanso. Sí, pero luego dice, al disfrute del tiempo libre, lo cual es de suyo lo que se nomina hoy en día como el derecho al ocio, es decir, el derecho a disfrutar del tiempo libre, que no es lo mismo que el derecho a descansar del agotamiento que me generó el ejercicio del trabajo o de la escuela. El Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, también en el marco de la Organización de Naciones Unidas, en su artículo 7 nos habla también del derecho al disfrute del tiempo libre. La convención es del año 66, pero obviamente cada país la ratificó, es decir, la hizo valer para sus fines internos de su propio país en años distintos. Luego tenemos innumerables resoluciones de la UNESCO, es decir, de la Organización de las Naciones Unidas,
para la Educación, la Ciencia y la Cultura, y de la OMT, es decir, de la Organización de Naciones Unidas, la Organización Mundial del Turismo, que hablan particularmente del derecho al ocio en los ámbitos de lo que es el patrimonio cultural de la humanidad, el patrimonio natural de la humanidad y, por supuesto, las actividades de orden turístico, que no necesariamente son actividades de carácter de descanso, aunque pueden coincidir ambos fines. La Asociación Mundial del Ocio y la Recreación es una organización no gubernamental de carácter internacional vinculada a las Naciones Unidas. En su Carta del Ocio de 1970, artículo 1, señala que el ocio es un derecho básico del ser humano. Se sobreentiende por eso que los gobernantes tienen la obligación de reconocer y proteger tal derecho y los ciudadanos de respetar el derecho de los demás al ejercicio de su ocio, y eso sin discriminación de ningún tipo. Luego la Convención sobre los Derechos del Niño, particularmente en ese caso de los infantes y adolescentes, nos hablan del derecho del niño y adolescente a participar libremente en la vida cultural y en las artes. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, en su artículo 15, nos dice: toda persona tiene derecho a la oportunidad de emplear útilmente el tiempo libre en beneficio de su mejoramiento espiritual, cultural y físico. De manera que aquí tenemos realmente la evidencia del reconocimiento en el plano del derecho internacional de los derechos humanos, del derecho humano al ocio, como otro de los derechos fundamentales. Y hemos visto en qué consiste el ejercicio de este derecho. Hemos ejemplificado el caso de grandes inventores, como también de grandes pintores, artistas, escultores. Hemos evocado también un turismo, digamos, no recreativo, aunque sí satisfactorio. Que no sea recreativo no quiere decir que no sea satisfactorio, y realmente útil para que la persona se sienta complacida con su actividad libremente elegida. De hecho, ¿acaso no es en sí las actividades de un explorador, las actividades de un fotógrafo de la naturaleza, las actividades de un paleontólogo, de un arqueólogo, no son básicamente en sus orígenes actividades derivadas del ocio? Voy a irme a caminar por allí a ver qué descubro, porque me encanta el simple hecho de salir a pasear con la finalidad de ver qué descubro. Una fotografía de insectos que en su momento puede valer muchísimo dinero vendiéndosela a la National Geographic, por ejemplo. Es decir, que hay una relación, pero cuidado, no es un trabajo, no es que alguien me paga para que yo salga a tomar fotos y debo cumplir un horario y debo cumplir unos objetivos. No, es algo independiente de cualquier otra persona, algo que decido yo por mí mismo. Bien, en todo caso los derechos humanos están vinculados a la libertad, eso es algo que todos debemos entender. Por eso el derecho humano fundamental del cual emergen todos, el ya mencionado al inicio, el derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad. Si lo que yo decido por mis propios medios e intereses y gustos realizar me es impuesto, entonces se pierde la naturaleza libre del ejercicio del derecho. Por supuesto que hay límites. No puede ser que yo me dedico a cometer delitos o a realizar actividades delictivas. No. Ahora, por ejemplo, cultivar en el jardín simplemente por el placer, no porque quiero producir hortalizas para salir a la calle a venderlas y tener allí mi sustento. No, eso es trabajo. Bueno, volvamos acá. Hablamos de que es libertad. Pues bien, si hablamos de libertad, tenemos que buscar el concepto como lo es trabajado, por ejemplo, por el gran filósofo Erich Fromm,
en un libro que él escribió y que les recomiendo, que se llama El miedo a la libertad. Y la razón por la cual hay miedo al ejercicio de la libertad es porque ella contrae consecuencias que muchas veces no son satisfactorias. Y ese es el problema. Ser libre implica asumir responsabilidades, implica tomar decisiones, y no puedo achacarle las consecuencias de lo que yo haga a que alguien me mandó. Bueno, reivindicamos el derecho al ocio, es decir, el derecho a hacer libre y placenteramente lo que queramos. Oigan esto bien, cuando el tiempo no disponible no nos los permite, pudiendo incluso llegar a desarrollar enfermedades mentales como la depresión, el estrés, la angustia, que tarde o temprano se somatizan y degeneran enfermedades de orden físico. Ahora, cuando por efecto de un confinamiento, como el que gran parte del planeta vive hoy en día por el coronavirus, que libera nuestro tiempo no disponible, porque no podemos ir a cumplir horario de oficina, no podemos salir a trasladarnos al lugar de trabajo, entonces nuestro tiempo no disponible nos libera y nos abre campo a dar rienda suelta a la creatividad para hacer actividades de tiempo disponible, dentro de ellas las de ocio, particularmente las de ocio. Entonces igualmente nos estresamos y exigimos la vuelta a la normalidad, porque no sabemos qué hacer con ese maravilloso tiempo que nos ofrecen las circunstancias obviamente temporales de una pandemia. En lugar de aprovechar ese tiempo que reclamamos cuando estamos agotados de trabajo, porque resulta ser que hay una actividad que nos gusta mucho, nos gusta pintar, pero no podemos hacerlo porque vamos al trabajo y regresamos cansados y tenemos que atender las cosas de la casa también y no podemos pintar y aquel lienzo no avanza y eso nos estresa. Resulta ser que ahora que podemos pintar el cuadro completo sin ningún problema, entonces nos quejamos porque debemos volver a la normalidad, es decir, a la esclavitud moderna o a la ausencia de libertad, si lo queremos ver así. Entonces, es el confinamiento mental, yo lo califico así, es el confinamiento mental lo que no permite el ejercicio del derecho al ocio. No es el no disponer de tiempo. Y esto es una tamaña contradicción, una suerte de alienación social, una hábito dependencia, una esclavitud, una necesidad imperiosa de que alguien me diga lo que tengo que hacer y cómo lo tengo que hacer, porque de lo contrario no sé vivir. Una dependencia adictiva al establecimiento de rutinas e itinerarios impuestos desde el exterior a nosotros, o sea, ajenos a nosotros. Un jefe, la dependencia al jefe, una suerte de caciquismo extendido en el tiempo, que tiene sus derivaciones políticas en lo que se llama el mesianismo, pero bueno, ese es otro tema, volvemos acá. Entonces, no sabemos o somos incapaces de organizar nuestra propia agenda en cuanto se refiere a nuestro tiempo mediante la realización de actividades decididas por nosotros mismos. Urgimos de una libertad encuadrada. ¿Somos incapaces de ser libres? Me pregunto yo. Solo pensamos en la libertad cuando carecemos de ella. Es decir, la reclamamos y cuando la tenemos, la desdeñamos. Es que no es posible ejercer la libertad cuando se dispone de ella. ¿Será que no es posible concebir los derechos humanos fuera del marco de su irrespeto? Es decir, necesitamos que haya un patrono que abuse de nosotros, privándonos de tiempo. Necesitamos una sociedad agobiante que nos elimine el tiempo libre, que nos agote, que extreme nuestras posibilidades y facultades físicas y mentales para entonces decir, pero necesito oxígeno, y resulta que cuando el aire me sobra, no sé qué hacer con él.
¿Qué pasa con ese mueble que queríamos construir porque nos daba placer? Con ese libro que queríamos leer y que nos gustaba tanto y que adormece en la mesita de noche. Con ese juego de mesa que queríamos compartir en familia y nunca teníamos tiempo. Con esa conversación que nuestros hijos han solicitado tantas veces. Con ese huerto que hemos postergado en el jardín. Con ese dibujo no terminado. Con esas líneas que han rondado nuestra cabeza y que no hemos escrito. Con esos documentales que tanto nos motivan. Incluso con ese tiempo en paz a cuya ausencia le achacamos no poder empezar a meditar. Por supuesto que debemos hacer salvedad, honor de las circunstancias, de aquellos que se inquietan del confinamiento en razón de no contar con ingresos que les permitan satisfacer sus necesidades de familia, obviamente, y que requieren de dedicar tiempo a ello a como dé lugar, es decir, a conseguir el sustento. Pero hay muchas otras personas con esas necesidades satisfactoriamente cubiertas, sea por el ahorro o por estar siendo remunerados por trabajo, teletrabajo o trabajo a distancia u otras circunstancias, y cuya queja deviene precisamente de lo que observamos aquí. Estresarse no por no disponer de tiempo libre, para el ocio, o la recreación, o el descanso, sino por el contrario, por disponer de casi todo su tiempo para ello. Y esto no afecta solamente el derecho al ocio, esto afecta el derecho a la protección de la familia, porque los padres, en lugar de aprovechar esa extraordinaria oportunidad que tienen de compartir con sus hijos, incluso entre sí, porque el trabajo no se los deja, pues se pasan amargándose del encierro en la casa, en lugar de aprovechar entonces de compartir en familia. Entonces mi pregunta reflexiva final sería, ¿qué ocurre con la humanidad? ¿Estamos todos locos? Queremos ser libres, pero no sabemos qué hacer cuando contamos con la libertad. Bueno, muchas gracias por su atención, y me gustaría que de alguna forma pudiesen en cualquier momento hacerme alguna acotación, alguna pregunta, una petición, alguna aclaratoria, y con todo gusto tendré la oportunidad en otra actividad de ocio como esta, que disfruto mucho y no me implica ninguna remuneración, lo cual implica que es una actividad de ocio creativo, como todo ocio, pues con gusto allí les responderé. Muchas gracias.